Rusia confirma su firme postura hacia Siria y que no la va a cambiar y califica de erróneas las interpretaciones de Washington. Las fuerzas de la coalición de cambio pacífico oponente desde Moscú, la postura de Rusia es más sólida y el inicio del diálogo acabará con la violencia. Jafari, resolver la crisis en Siria no será mediante el tráfico ilícito de armas, financiar y albergar a los terroristas. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. Rusia anunció que no va a cambiar su postura hacia Siria, agregando que la misma es firme y de principios. El Ministerio de Exteriores ruso negó que se haya emitido una declaración o que se haya concedido en los últimos días una entrevista en privado sobre la evolución de la situación en Siria. El portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Yukashevich, afirmó que la postura rusa hacia Siria es firme y manifestó en una conferencia de prensa sostenida en Moscú en respuesta a las declaraciones de la portavoz de Estados Unidos, Victoria Nuland, que nuestra postura no se cambió y nunca cambiará. También aseguró que su país critica enérgicamente el despliegue de misiles Patriot de la OTAN cerca de la frontera turco-siria, haciendo hincapié en que esto no puede ayudar en llegar a una solución política a la crisis en Siria, expresando la preocupación de su país por la evolución de la situación y que la acumulación de este tipo de armas no conducirá a una solución política y aportará un elemento de tensión adicional entre dos países vecinos, Siria y Turquía. Rusia afirmó la necesidad de poner fin a la violencia y acelerar el alcance de un proceso político sobre la base del Acuerdo de Ginebra. En un comunicado emitido tras la reunión entre el canciller Sergei Lavrov y el presidente del opositor Frente Popular para el Cambio y la Liberación, Dr. Kadri Jamil, la Cancillería rusa reiteró su disposición de desempeñar todo esfuerzo posible para impulsar un diálogo entre las partes sirias. La Cancillería rusa agregó que Kadri Jamil consideró que las condiciones para el diálogo nacional maduraron y deberían conllevar al establecimiento de una nueva Siria moderna y democrática. Jamil expresó el agradecimiento a las ayudas humanitarias brindadas por Rusia. El presidente del opositor Frente Popular para el Cambio y la Liberación, Dr. Kadri Jamil, afirmó en una rueda de prensa celebrada en Moscú que la solución pacífica a través del diálogo sin previas condiciones es la única vía de salir de la crisis. Jamil declaró que las conversaciones que la delegación del Frente sostuvo con el canciller ruso Sergei Lavrov reiteraron la necesidad de no postergar más el diálogo en Siria y acelerar sus pasos, así como se abordó la importancia de apoyar el pueblo sirio con las ayudas humanitarias a la luz del injusto bloqueo impuesto por Occidente contra el pueblo sirio, oportunidad durante la cual los amigos rusos reiteraron su disposición de desempeñar un papel positivo al respecto. Jamil manifestó que la postura rusa hacia la situación en Siria no ha cambiado, es firme y se basa en rechazar la intervención externa directa e impedir la intervención externa indirecta, así como facilitar el derecho de autodeterminación del pueblo, además de rechazar la violencia como una forma de solucionar los problemas internos. A su vez, el miembro de la opositora Corriente para el Cambio Pacífico, Fatah Jamous, señaló que todos los intelectuales y las fuerzas nacionales sirias deberían formar un frente para enfrentar la intervención turca en los asuntos internos de Siria. Por su parte, el miembro del Partido Sirio Nacionalista Social, miembro de la coalición de las Fuerzas del Cambio Pacífico, Tarek Al-Ahmad, manifestó que Occidente está trabajando para eliminar las facciones de la oposición nacional y crear una oposición que logra sus propios intereses.
La Asamblea General de la ONU celebró ayer jueves una reunión abierta para debatir la cláusula número 70 de las disposiciones de la Asamblea General relativa al fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria ofrecida por las Naciones Unidas en casos de desastres. Dr. Bashar al-Jafari, representante permanente de la República Árabe Siria ante las Naciones Unidas, declaró en su discurso que el pueblo sirio es la primera víctima de este continuo derrame de sangre. Jafari hizo alusión al impacto negativo de los actos terroristas en la vida de los ciudadanos, aclarando que ese impacto es resultante de los ataques contra las plantas de energía eléctrica, el robo de silos y depósitos de combustibles y la quema de lo que queda de ellos, la detonación de oleoductos y gasoductos y los ataques y asaltos contra los hospitales y las escuelas, con el fin de perturbar la cohesión de la sociedad, propagar el caos y provocar el pánico y el terror entre los ciudadanos. Jafari dijo que el gobierno sirio ha puesto todo su potencial durante toda la actual dolorosa crisis para proporcionar ayuda de emergencia a los ciudadanos, partiéndose de sus compromisos nacionales y sus responsabilidades y deberes. Y para tal propósito se formó un comité para el seguimiento de la situación humanitaria de los ciudadanos afectados para brindarles ayuda alimentaria, atención sanitaria y alojamiento, así como indemnizar los daños ocasionados por los grupos terroristas. Jafari señaló que todo este esfuerzo del gobierno en la esfera humanitaria choca con obstáculos muy negativos que consisten en la continuación de estados conocidos por su apoyo al terrorismo en Siria, en armar, financiar y proteger a los grupos terroristas armados. Al final de la declaración, Jafari destacó que la solución a la crisis humanitaria en Siria no se logra mediante el tráfico ilícito de armas, financiar y albergar a los terroristas. China ha reiterado hoy que el futuro de Siria debería ser determinado por su pueblo a través de un proceso político en el que la comunidad internacional jugaría un rol positivo para el logro de tal fin. En declaraciones a la prensa, el portavoz de la Cancillería china, Hong Li, manifestó que se debería trabajar para impulsar un proceso político transitorio encabezado por el pueblo sirio a la mayor brevedad posible para el alcance de una solución justa y pacífica a la situación en Siria. La comunidad internacional tiene que jugar un papel constructivo en ayudar a las partes concernientes para el logro de tal objetivo. Las Fuerzas Armadas han continuado sus operaciones contra los elementos de grupos armados terroristas que aterrorizan a los ciudadanos y perpetran actos de matanza, robos y sabotaje en las localidades de Hjeira, Shabaa y Ziavia en Damasco Campo y causaron la muerte y la herida de sus elementos. Según una fuente, en las operaciones del ejército, un número de terroristas fueron liquidados en Hjeira al-Balad y la redoma de Hjeira, mientras que 6 terroristas fueron eliminados en el Ziavie, además de destruir a una base para el lanzamiento de morteros. En la localidad de Shabaa, las unidades del ejército persiguieron a los elementos de un grupo terrorista que cortaban caminos y cometían actos de sabotaje, robos y aniquilaron a gran número de ellos. A todo ello han comenzado las obras de rehabilitación de las redes y plantas de transformación eléctrica saboteadas por los grupos terroristas acerca de la localidad de Akraba en Damasco Campo. De igual manera, unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones militares durante las cuales destruyeron escondrijos utilizados por los terroristas para almacenar sus armas, municiones y herramientas, donde planeaban cometer crímenes de asesinato, actos de sabotaje, asaltos y robos contra los civiles en Idlib Campo. Asimismo, unidades de nuestras Fuerzas Armadas destruyeron 3 vehículos
equipados con ametralladoras pesadas en los poblados de Ma'arbalid y Has. De igual manera, otra unidad de nuestras Fuerzas Armadas hizo frente a un grupo terrorista armado, donde sus miembros cayeron entre muertos y heridos, al mismo tiempo en que sus 3 vehículos equipados con ametralladoras pesadas fueron destruidos. También una unidad de nuestras Fuerzas Armadas abrió fuego contra grupos terroristas que cometían actos de secuestros y saqueos en Marzia y Gdeika, en el campo de Maret Noman, causándoles inmensas bajas. En la localidad de Jisr Ashur, una unidad de nuestro valiente ejército incautó grandes cantidades de armas y municiones que estaban en posesión de un grupo terrorista armado y dejó a varios de sus miembros entre muertos o heridos. Por último, en Sarakeb los poblados de Han Sebel y Masran, nuestras Fuerzas Armadas dirigieron duros golpes a concentraciones de terroristas. La mayoría de ellos son de nacionalidades no sirias. Nuestras Fuerzas Armadas han continuado su misión patriótica en limpiar algunos barrios de la ciudad de Deir ez-Zor de terroristas mercenarios y instaurar la seguridad y la estabilidad. Según una fuente, una unidad del ejército se enfrentó con un grupo terrorista en el barrio de Al-Ommal, en la ciudad de Deir ez-Zor, y causó la caída de los elementos del grupo, entre muertos y heridos. Y la fuente agregó que entre los terroristas eliminados, el cabecilla de uno de los grupos pertenecientes al Frente al-Nusra, brazo de Al-Qaeda en Siria. Y en el barrio Al-Jbeile, las Fuerzas Armadas chocaron con un grupo de terroristas que perpetraban actos de robo, sabotaje y destrucción, causando la muerte de gran número de ellos. En el poblado de Al-Hassan, en el campo de la ciudad, una escuadra de nuestro ejército se enfrentó con un grupo terrorista que cometía agresiones contra los habitantes de la zona, matando y hiriendo a sus elementos. En ocasión del aniversario 31 de la emisión de la nula resolución del Knesset sionista denominada como la ley de anexar al Golán al ente sionista, los golaneses afirmaron en un comunicado emitido en esta ocasión que no han cambiado su identidad y aseguraron que todas las medidas represivas de la ocupación son nulas y carecen de fundamento, así como nunca lograrán debilitar nuestra voluntad, ya que estamos siempre apagados a la madre patria siria. En este marco, la firmeza de nuestros compatriotas en el Golán y su aferramiento a la identidad siria se consolida con el paso de cada día, ya que los intentos del ocupante de cambiar la identidad histórica y geográfica del Golán a través de imponer la identidad israelí a sus hijos y cambiar el nombre de sus poblados no triunfaron gracias a la firme voluntad de los golaneses que desafiaron todas estas medidas agresivas y intransigentes y confirmando que el Golán es árabe sirio. Morimos y no aceptamos la resolución de anexar al Golán. La identidad árabe siria es imprescindible. En los territorios palestinos ocupados, soldados de la ocupación israelí agredieron a 2 camarógrafos de la agencia Reuters, obligándoles a desnudarse y ponerse de rodillas con las manos atadas antes de lanzar una bomba lacrimógena cerca de ellos, lo que implicó hospitalizarlos. A nivel político, el ministro de Exteriores del ente sionista, Avigdor Lieberman, renunció a su cargo a raíz de acusaciones de fraude y mal uso del poder. Eso ha sido todo por hoy. Les vuelvo a recordar los títulos más destacados. Rusia confirma su firme postura hacia Siria y que no la va a cambiar y califica de erróneas las interpretaciones de Washington. Las fuerzas de la coalición de cambio pacífico oponente desde Moscú, la postura de Rusia es más sólida y el inicio del diálogo acabará con la violencia. Jafari, resolver la crisis en Siria no será mediante el tráfico ilícito de armas,
financiar y albergar a los terroristas. Muchas gracias por su buena atención. Que tengan buenas noches.